Hace algunos ayeres me hice con este okapi de la marca Schleich. La ausencia de hocíconos nos indica que es una hembra, y para tener el par, me compré otro, con la idea de añadírselos yo mismo. Pero entonces descubrí que la marca Colecta tiene uno también, un macho. Y ahora que tengo la pareja, tengo un okapi extra. ¿Qué hacer con él? Fácil, añadirle los hocíconos de todas formas. No solo un par, sino dos. Esta extraña criatura con 4 cuernos se conoce como Girafocalyx. Su nombre significa heraldo de las jirafas, debido a que es un representante antiguo de la familia Giraffidae. Sin duda lo primero que llama la atención de este animal son las 4 protuberancias óseas que adornan su cabeza, las cuales estrictamente hablando no son cuernos, ya que, como los demás giráfidos, hubieran estado recubiertas de piel aterciopelada, en lugar de haber estado recubiertas por una capa de queratina y por lo tanto reciben el nombre de hocíconos. Girafocalyx punjabiensis habitó el norte del subcontinente indio hace aproximadamente unos 14 millones de años durante el Mioceno medio. De forma similar al actual okapi, habitó en una región boscosa tropical. Para este trabajo voy a inspirarme en los duikers, que son pequeños antílopes que habitan en las selvas del centro de África. Principalmente en el duiker cebra, que tiene unas muy características franjas negras en el lomo. Aunque también voy a tomar prestados algunos elementos del bongo, otro antílope selvático del África. Y como siempre vamos primero a primear la figura, en esta ocasión en blanco, para así construir las capas, comenzando con un crema suave, sobre la que vamos a construir un gradiente con tonos anaranjados. Y ahora pintamos con sombra café el rostro, la porción dorsal del cuello y las patas. Y ahora sí toca pintar las rayas. Con un pincel que termine en punta, vamos a tomar una mezcla de café oscuro y vamos a ir rayando, haciendo pequeñas líneas, comenzando en el dorso y en dirección hacia el vientre. Las rayas aumentan en longitud a medida que se aproximan a la porción posterior del animal. También vamos a pintar la cola del mismo tono. Y con la misma técnica vamos a terminar de pintar de negro el resto del dorso, para que se conecte con la cola. Y ahora vamos a inspirarnos en el bongo para añadir algunos detalles de blanco en el rostro. También me gusta la idea de pintar la punta de las orejas y su interior. A las pezuñas vamos a separarlas del resto de la pata con una franja blanca de pelos.
y luego vamos a repasar el color de la pezuña. Y por supuesto no hay que olvidar pintar los ojos, primero con marrón, luego la puntita de la pupila y finalmente un punto blanco para darle luz y dirección. La cereza sobre el pastel va a ser el wash. En este caso voy a ocupar tinta siena tostada transparente que nos va a servir para unificar tonos y resaltar el relieve del esculpido. Voy a aplicarla a todo el cuerpo y para las regiones más claras o que pinté de blanco, voy a añadirla diluida previamente en agua. Y luego de afinar uno que otro detalle, el último paso es sellar la pintura con una laca acrílica de acabado mate. Y antes de revelar el resultado final, les agradezco mucho su atención. Por favor, regálenle un pulgar arriba a este video antes de irse si es que les gustó. Y para más contenidos como este, suscríbanse a mi canal. También pueden seguirme en Instagram para ver fotografías de mis proyectos. Yo me despido y los dejo con el heraldo de las jirafas.